días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de la WWE y de las grandes ligas. Y aquí está a mi lado, como siempre, Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David, con muchas ganas porque venimos de este fin de semana mágico de Saturday Night's Main Event y Evolution y toca volver a la rutina, toca volver a SmackDown y a Raw, que lo tuvimos el lunes calentito, calentito. Sí, y además ya con la vista puesta en SummerSlam, que es en apenas 3 semanas y para el que ya hay una buena lista de combates, pero como bien has comentado, toca ir ya tirando por la actualidad y encima es hoy un día relativamente complicado porque hoy tenemos SmackDown, pero es que no sabemos absolutamente nada. Solamente tenemos la oficialidad de que estarán Cody Rhodes y John Cena presentes en el show para hacer la firma de contrato de lo que será su lucha en SummerSlam. Sí, yo me imagino que habrá algún careo, habrá pues lo típico que tuvimos durante su camino a WrestleMania, pero de momento es que es lo único que tenemos, no hay ni rastro ni de los títulos en pareja masculinos, ni del campeonato Midcard. No se sabe absolutamente nada que haya informado la WWE, tampoco luchas sueltas, que eso solemos verlo constantemente en los shows semanales. Pero sí, es lo único que tenemos. Yo supongo que Cody y Sina pues tendrán algún careo. Me imagino que veremos pues que se irán a los golpes, como se suele decir. Y seguramente pues se dé esa firma de contrato ya de cara a SummerSlam, porque como tú bien decías, nada, quedan 3 semanas solo. Y claro, una de las dudas que se me vienen a la mente en este caso es qué puede aportar la rivalidad que no haya aportado ya en lo que fue el camino a WrestleMania y además también en ese breve impasse que, si lo recuerdas, dio paso una intervención de John Cena a la lucha entre Jey Uso y Logan Paul en un Saturday Night Main Event a que en Money in the Bank Cena y Logan Paul hicieran equipo para enfrentarse a Cody Rhodes, que en ese momento regresó en Saturday Night Main Event junto a Jey Uso. ¿Qué puede aportar esta confrontación Cody Rhodes y John Cena que no hayan aportado hasta ahora? Es bastante dudoso. Realmente no sé qué más se puede aportar. Como mucho, mira, si en el caso de que viéramos a Cody empezar como ese cambio a rudo o incluso a Cena, ese cambio a face, que yo creo que tarde o temprano se dará, es lo único que podríamos empezar a ver diferente a lo que vivimos de cara a WrestleMania, en el sentido de empezar a ver brotes verdes de cara al futuro, pero realmente tampoco tiene gran cosa esta rivalidad ahora mismo, y menos aún pensando, bueno, es que ya es que queda nada para SummerSlam, entonces Mm. es que es un poco tiro a lo loco. Sobre todo porque además creo recordar que a John Cena le quedan 15 fechas, es decir, 15 apariciones, Mm. y estamos ya a mitad de año. Por lo tanto, si se diera la situación en la que John Cena pierde el campeonato en SummerSlam, sería un poco lo que le resta de año hacer su camino de la redención, por decirlo de alguna forma. Si John Cena gana, entonces ya habría que plantearse una cosa que yo dije en su momento, si lo recuerdas, cuando hicimos las predicciones de cuándo acabaría cada reinado después de WrestleMania, y yo dije que John Cena se retiraba como campeón. Es decir, que el título en algún momento pues quedaría vacante por ausencia de campeón y que ya se tendría que hacer pues competirlo en Royal Rumble, un torneo, lo que fuera. Pero es que me genera muchísimas dudas y no sé hasta qué punto es positivo el hecho de no saber hacia dónde quiere tirar WWE con el tema de Cody Rhodes y de John Cena, sobre todo porque últimamente parece que están haciendo y tomando sobre todo ideas tan a lo loco y tan, vamos a decir, de forma improvisada, que es difícil tener una idea de hacia dónde quiere girar WWE con esta historia. Sí, además porque realmente repetir un poco lo mismo, porque al final es ver a Cody de nuevo como campeón en el caso de que gane él en SummerSlam, pero es que si no, también sí que quizás si Cena retiene y aguanta como campeón hasta que se retire y se queda el título vacante, pues hombre, igual es el momento, o sea, igual eso sí que va a ayudar al menos a que estemos sorprendidos y que al menos a darnos algo distinto, porque pues obviamente ver el cinturón, bueno, el campeonato máximo defendido en un Royal Rumble y que el campeón del Royal Rumble no vaya a WrestleMania, sino que encima sea el campeón máximo, es algo que ya hemos visto, porque lo vimos en 2016, pero que realmente llama mucho la atención y que te genera
dudas y te genere hype de cara a ver algo nuevo, que realmente es que últimamente está volviendo pocas cosas nuevas y era una de las cosas esenciales de la WWE. En cualquier caso, pues habrá que estar pendiente a ver de cómo quiere girar WWE esta historia, porque yo creo y entiendo que de aquí a que acabe este tour de retiro de John Cena, alguna sorpresa más nos tendrán que dar, más allá de como ya se vio en Elimination Chamber, ese turnhill de Cena. Si pasamos a comentar lo más destacado de Monday Night Raw, porque es que de SmackDown ya hemos dicho que no hay absolutamente nada más, tenemos en primer lugar la confirmación de la triple amenaza entre Naomi, Io Sky y Rhea Ripley por el campeonato femenino de la WWE. Recordemos que Naomi canjeó exitosamente el maletín en Evolution 2, se convirtió en nueva campeona y en su primera defensa va a tener ya directamente a dos rivales. Así que, madre mía, cómo empieza el reinado de Naomi. Pues sí, se repite lo que fue la lucha de SummerSlam como tal, sin el canjeo, y ahora ya pues añadiendo a Naomi como campeona después de canjear, y yo por mí que siga el show, O sea, Io Sky y Rhea, la verdad que en el ring todas las luchas que han tenido han sido increíbles, y si encima tenemos el antecedente de la triple amenaza de WrestleMania, sumando a Naomi, yo creo que puede salir algo genial, entonces me parece perfecto, ya tuvimos esa confirmación. Es la lucha que yo esperaba realmente para SummerSlam desde que Naomi ganó el domingo, entonces me parece lo lógico y me parece una buenísima opción. Ahora también te digo, a ver lo que ocurre y a ver en el caso de que Naomi gane en SummerSlam, que me imagino que sí porque será su primera defensa, a ver a quién de las dos le hace el pin. No. Justamente iba a tirar por ahí, porque tú has dicho y te has aventurado a que Naomi ganará. Yo no lo tengo tan claro, fíjate lo que te digo, ¿eh? No sé si Naomi será simple y llanamente que le han dado este título por sumar, por tener el tic verde en el casillero, pero me da la sensación de que Naomi debe ser una campeona de transición, porque al final ya hemos visto que Triple H, en quien realmente confía para llevar la división femenina, sobre todo de la marca roja, son Io Sky y Rhea Ripley, y que además está, digamos, un peldaño por debajo Stephanie Baker y también Laira Valkyria, cada una en sus respectivos objetivos personales dentro de WWE, pero sí que es cierto que no sé por qué tengo la sensación de que el reinado de Naomi será muy breve y será un reinado de transición. Una cosa que, por otra parte, de decirte, no hemos visto mucho en WWE recientemente, es decir, reinados cortos, sobre todo de campeonatos individuales. Así que se me vengan a la mente en los últimos meses, te diría el de Jey Uso como campeón mundial Sí, y pero creo que poco tampoco. más. Porque Jey Uso estuvo un mes y medio, creo que eran 50 días o 49 días lo que le dura el campeonato. Sí, debe ser el único realmente así individual, porque estoy tratando de pensar, hombre, los campeonatos en pareja femenino duraron un día, pero eso lo entiendo, ¿no? Porque al final fue un poco por la sorpresa del regreso de Becky Lynch, pero individuales estoy intentando recordar y no sé. Yo también creo que Naomi va a ser campeona de transición. Lo que pasa es que no creo que sea tanto hasta el punto de perderlo en su primera defensa 3 semanas después. Yo creo que la idea de WWE es hacer campeona a Stephanie Baker este año y creo que Stephanie Baker aprovechará la oportunidad que ganó en Evolution para ir a por Naomi y en Clash in Paris ganará Stephanie Baker. Entonces yo creo que sí que va a ser campeona de transición, pero al menos en esta primera defensa, por algo, acabará reteniendo. Yo me imagino que hará algún juego sucio o algo. Claro, es que también es importante saber que después de SummerSlam, Stephanie Baker tiene una oportunidad por algún título mundial. No ha dicho cuál, y eso yo creo que también es importante, que todavía no ha desvelado quién será su oponente. Entiendo que se querrá esperar a SummerSlam a ver qué resultados se obtienen y a partir de ahí se decide. Porque claro, me cuesta, por ejemplo, imaginarme un Jade Cargill contra Stephanie Baker. Porque yo, Claro. sinceramente, por desgracia, creo que Jade Cargill saldrá como campeona en SummerSlam. De todo esto ya hablaremos cuando toque hacer la previa, las predicciones y demás. Pero sí que es cierto que yo creo que WWE no lo ha anunciado porque a lo mejor tienen incluso dudas con saber qué pasará con los campeonatos femeninos en el mayor evento del verano. Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que realmente es más por eso y porque realmente, claro,
ahora mismo están un poco en el limbo los dos campeonatos en ese sentido, porque si no hubiese canjeado Naomi, quizá lo tendríamos más claro, pero ahora mismo están un poco en el limbo los dos. No se sabe quién va a ganar en SummerSlam y igual pues deciden esperarse a después a que Stephanie Baker anuncie. Pero yo creo que, o sea, lo lógico para mí sería que vaya por el campeonato de Naomi. Si seguimos en la división femenina, pero por así decirlo un peldaño más abajo, tenemos a Lyra Valkyria que volverá a retar a Becky Lynch por el campeonato intercontinental, lo que será el cierre ya de su trilogía de combates. Ya Bayley entendemos que está descartada para esta rivalidad, que simplemente fue porque había que incluirla de alguna forma también en Evolution y a lo mejor no convencía el hecho de tenerla en la batalla real, que bueno, yo creo que tampoco sobraba mucho allí, pero ya sabemos que Lyra va contra Becky Lynch. A partir de aquí, en el post SummerSlam, evidentemente, ¿qué podrá pasar? Porque si Becky Lynch retiene, que a priori es lo que entendemos puede suceder, Lyra Valkyria yo entiendo que ya se desentenderá del campeonato intercontinental y que podría ir hacia cotas más importantes. De hecho, yo creo que lo normal sería eso. O sea, al final cerrar una rivalidad contra Becky Lynch en la que pierdas no va a dejar mal a Lyra Valkyria, porque al final es Becky Lynch. Y eso además le ha dado mucho prestigio al campeonato intercontinental femenino, pero le va a seguir dando prestigio el hecho de que Becky siga siendo la campeona y a Lyra le vendrá bien para ir a por títulos más grandes. Yo espero eso al menos. También te digo una cosa, me parece una maravilla que volvamos a tener la trilogía, pero es verdad que esto lo comentamos el martes, si no recuerdo mal, o no lo recuerdo ahora si fue el martes o cuándo. Igual fue fuera de cámaras, ahora no lo sé. Pero me parece el, que la trilogía, por así decirlo, creo que se tenía que haber cerrado en Evolution y la triple amenaza, a mí me habría gustado más verla en SummerSlam, con más tiempo y demás. Pero bueno, entiendo que WWE ha decidido hacerlo al revés y que Bailey ha sido un poco un relleno en Evolution, por así decirlo, para meter más luchadoras en ese evento. Al final hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, Bailey es la que se come el pin, es la que acaba perdiendo técnicamente en Sí, Evolution, no cubren a Lyra. Y además, yo creo que el hecho de que Lyra Valkyria haya estado compitiendo estos últimos meses junto a Becky Lynch y también junto a Bailey, junto a dos nombres tan grandes, yo creo que tiene que ser una pista muy evidente de que WWE debe ver potencial en ella para juntarla con esta calidad de superestrellas, porque al final son dos luchadoras, tanto Bailey como Becky Lynch, de un calibre yo creo que superior, sobre todo Becky Lynch, por la ascendencia sí. y la relevancia que ha tenido todos estos años. Y a partir de aquí, claro, es el... ¿Cuál será el siguiente paso? Yo creo que esa es la gran duda. Evidentemente no lo podemos saber todavía porque de momento la Ira Valkyria está centrada en el campeonato intercontinental, pero es una luchadora que claramente en estos últimos meses ha demostrado, si no lo había demostrado ya, que es una potencial main eventer y una luchadora que tiene mucho que decir dentro de la división femenina. Sin duda, sin duda. Ya te digo, para mí todas las luchadoras que llegan a día de hoy jóvenes están siendo la sorpresa y de las mayores alegrías que está teniendo WWE. Tanto Lyra como Tiffany y demás me están pareciendo de lo mejor que tiene a día de hoy la división femenina. Y por mí que siga todo esto. O sea, de hecho, me encantaría que en un futuro se acabe dando un Lyra Valkyria contra Tiffany Stratton. Hombre, sería un combatazo, la verdad, estaría muy interesante, pero claro, todo eso habría que gestionarlo bien Sí, sí, porque, no comparten ni marca. claro, pero aquello típico de Survivor Series, que hacen un poquito también el cruce de marcas, Mm. ahí sí que se podría dar. Por último, Sí. lo que tenemos, y ya comentamos el martes pasado, es esto que sucedió en el final de Monday Night Raw, porque por un lado tenemos al nuevo retador al Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, que en este caso es CM Punk, que ganó la Gauntlet Match, y por el otro lado el regreso de Roman Reigns, que se decía en un primer momento que existía el plan de enfrentarlo a Seth Rollins en una lucha individual. Problema, que Seth Rollins, por desgracia, se lesionó, parece que de manera grave, la rodilla en Saturday Night Main Event en esa lucha contra LA Knight y que todos esos planes se han cancelado. Por lo tanto, toca reorganizar un poco todo el sistema
y ver qué hará WWE. Vamos a ir rápido porque al final esto ya lo dijimos. ¿Alguna impresión de la lucha entre Punk contra Gunther? ¿Algo que se te de quedar en el tintero que quieras comentar ahora? Bueno, no, yo creo que un poco lo mismo que comentamos el martes. Yo creo que Punk contra Gunther era una lucha que ya pedíamos de cara a WrestleMania, cuando se rumoreaba que Punk podría ganar el Royal Rumble o incluso si ganaba la cámara de la eliminación. Realmente me gusta que volvamos que vayamos a tener esta lucha en SummerSlam. Tuvimos, bueno, hicimos el TikTok, está en nuestro TikTok también, que hemos anunciado que, bueno, que esta lucha ya se ha dado en algunos house shows y demás y que realmente ha gustado mucho a la gente. Entonces yo creo que será una buena lucha de cara a SummerSlam y no sé hasta qué punto podrá ganar CM Punk. Yo no sé si los planes de WWE pasan por quitarle el título a Gunther ya y que lo tenga CM Punk, y menos aún estando que Seth Rollins lesionado, pero yo creo que como mínimo nos deja ese hype de no saber realmente lo que va a pasar, así que eso bien, por un lado. Y con el tema de Roman Reigns, claro, teniendo en cuenta que no estará Seth Rollins, es un problema porque, claro, a Roman tienes que cambiarle los planes, seguramente va a seguir enfrentándose teniendo un poco algo que ver con la facción de Seth Rollins y lo más probable es que lo que vayamos a tener sea un Roman y Jey Uso contra los Browns. Esto también hace que, porque entiendo que será así, tengas que rebajar a Roman Reigns Sí. antes que subir a Bronson Reed, Bron Breakker y a Jey Uso. También veremos, porque a lo mejor WWE considera que el estatus y el peso de Roman es tal que necesita que el resto de luchadores suban al nivel de estelarista que tiene Roman Reigns. Y eso también es importante, pero sí que es cierto que debido a la lesión de Seth Rollins todo apunta, entendemos, a que la lucha que veremos en SummerSlam es el Roman Reigns contra Jey Uso ante Bron Breakker y Bronson Reed. Y todo esto se da porque, como hemos dicho, Seth Rollins está lesionado y una lesión que a priori llevará unos cuantos meses. Y aún así, en Monday Night Raw, en una promo, en backstage, Paul Heyman Sí. dejó bien claro que Seth Rollins tiene hasta el 6 de junio del año 2026, es decir, hasta la fecha en la que se celebre Money in the Bank el año que viene, para hacer efectivo el maletín. ¿Qué es lo que pasa? Que como creo que no se sabe al 100% el alcance de la lesión de Seth Rollins, o al menos, digamos, para el gran público, no lo han anunciado, existe también un poco la duda de qué pasará con el maletín de Money in the Bank, que en las últimas semanas, sobre todo en Night of Champions, le habían dado esa importancia con el intento de canjeo fallido, pero claro, ahora todo eso se apaga, porque ya no hay un Mr. Money in the Bank, ya no existe esa amenaza. Así que, en un alarde de imaginación, hemos planteado unos escenarios que, bueno, a ver qué podría pasar con el maletín de Money in the Bank, porque al final yo creo que es un elemento muy importante dentro de la amenaza a un campeón. Al final, un campeón tiene que estar, que se me entienda, 24/7, dispuesto a defender su maletín y preparado, perdón, para defender su título y preparado para defenderlo. Y ahora mismo no hay un Money in the Bank. Entonces, la primera de las opciones que hemos visto es dejar a Seth Rollins como Mr. Money in the Bank y esperar a que se recupere. En este caso, tendría que ser ya un canjeo a largo plazo, evidentemente. Mario, Seth Yo, Rollins mantiene el maletín. ¿Qué te parece esta opción? a ver, a mí me parece una buena opción si Seth Rollins no, o sea, si no tiene tantísimo tiempo como se está especulando. Quiero decir, yo creo que la facción sin Seth Rollins no va a ser, o sea, no es tan especial, obviamente pierde mucha importancia y el no tener al Money in the Bank ahí realmente te echa un poco para atrás. Entonces, no sé hasta qué punto estaría bien aguantar a Seth Rollins con el maletín, que yo creo que además es lo que va a ocurrir, ¿eh? Pero yo no lo vería si realmente Seth Rollins aguanta, por ejemplo, hasta WrestleMania o así, porque no pueda luchar antes. Es verdad que tiene ese punto de atracción de que encima es Seth y que vuelva a hacerlo en un main event de WrestleMania o en el propio show puede ser increíble, pero creo que se pierde mucho a largo plazo en ese sentido, porque entonces la facción no va a tener el mismo prestigio que tiene a día de hoy, a no ser que WWE decida apostar por que Bron Breakker
del salto y empiece a ser el líder un poco de la facción, en plan que dé ese paso adelante mientras el Rollins no esté sano. Que de hecho la facción, como bien dices, yo creo que ha perdido la esencia, porque al final Seth Rollins es el líder de esta facción y el que encarna, digamos, el poder supremo, por decirlo de alguna forma, y al final el que estaba predestinado a ser la cara de Monday Night Raw. El problema, que es que no está Seth Rollins, que has perdido a tu figura puntal, y a partir de aquí, si tienes el maletín pululando por Monday Night Raw, pero no hay una amenaza clara de canjeo, es que volvemos a lo que dices, tienes que esperar y esperar y esperar. Y sí, te va a hacer ilusión cuando veas a Seth Rollins canjeando, veremos si exitosamente o no, el maletín, pero es algo que ya sabes que va a pasar dentro de muchísimo tiempo. Y yo creo que a lo mejor ahí la gente puede incluso llegar a olvidarse de que Seth Rollins es el Mr. Money in the Bank, porque además entiendo que Seth Rollins no aparecerá en televisión, o si aparece, lo hará de forma muy esporádica, pero evidentemente protegiendo su físico, porque no deja de salir de una lesión, entendemos, tendrá que pasar una operación, un posoperatorio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrá que cuidarle mucho y que si aparece, que sea a lo mejor desde, yo que sé, grabándose una promo, que eso, dentro del cabe, pues no tiene ningún tipo de riesgo. Otra opción que teníamos en mente, y que yo tengo que decirte que no me desagrada, es que el maletín lo esté portando Paul Heyman, digamos en representación de Seth Rollins. Y claro, sabemos que Seth no está, pero los que sí que están son Bronson Reed y sobre todo Bron Breakker. Un Bron Breakker que parece que ha dado pequeñas pistas, pequeños detalles que pueden invitar a pensar en que se quiere separar de la facción. Evidentemente, no será algo a corto plazo, no será aquí en 2 semanas, pero sí que podría darse. Y entonces, una idea un tanto loca, que también se nos ha pasado por la cabeza, es el hecho de imaginar, por ejemplo, un combate en el que esté, vamos a decir Gunther, porque es el campeón actual, vamos a seguir con esta narrativa, que esté el campeón mundial de turno, insisto, pongamos el nombre de Gunther, que esté por ahí Paul Heyman, Bron Breakker y Bronson Reed, que intervengan de alguna forma, que el maletín quede, vamos a decir, fuera de las manos o fuera del alcance de Paul Heyman, y que esto lo aproveche Bron Breakker para ser él el que canjee el maletín, aun sin ser Mr. Money in the Bank. Es una cosa realmente muy novedosa, una idea bastante loca, porque al final yo creo que nunca un ganador del Money in the Bank se ha lesionado, es decir, todos los luchadores que han tenido el Money in the Bank lo han portado bien, pero claro, es esta duda de a ver si a lo mejor este es el chispazo necesario que necesita Bron Breakker para arrancar ya su carrera en solitario dentro de la zona main event. Sí, yo, como tú has dicho, yo creo que también es algo que a mí me gustaría ver por el hecho de que es algo novedoso, de que es algo que no hemos visto nunca y que realmente llamaría muchísimo la atención al público, además por el hecho de que es Bron Breakker, que al final todos sabemos el talentazo que tiene como luchador. Es bastante loco, pero yo creo que además es que Bron Breakker en quizá no en 2026, pero yo creo que en relativamente poco tiempo, pocos años, vamos a ver a Bron Breakker campeón mundial y que es una de las grandes apuestas de WWE para ser la cara de la empresa. Entonces, yo creo que tarde o temprano va a tener ese título mundial y realmente, pues tenerlo con el maletín así tan rápido, quizás es un poco prematuro, pero con la situación que tienes ahora mismo, igual la mejor opción que puedes tener es que el maletín lo tenga la facción, como hemos comentado, y que siga dando sustos, que siga apareciendo, pues imagínate, ¿no? En SummerSlam ahora, en el CM Punk contra Gunter, que aparezcan y que al menos que estén ahí como figura de peso de, ostras, que igual les da por canjear y ojo que igual tenemos a Bron Breakker campeón o yo que sé, o lo que sea, ¿sabes? Realmente, yo ya te digo que es una opción que a mí se me pasa por la cabeza que WWE la podría tener y que no le parecería mal al público. Que sí, que es quitarle el maletín a Seth Rollins, pero que Seth Rollins no necesita el Money in the Bank realmente para volver a ser campeón mundial, que es lo que a priori parecía que iba a ser este año. Entonces, realmente es una de las opciones que WWE podría tener sí o sí. Que de hecho, ¿no te da la sensación de que en SummerSlam, si no se hubiera dado la lesión de Rollins,
posiblemente Hmm. CM Punk ganaría el campeonato y Rollins Sí, canjearía el maletín de Money in the Bank. ¿No te da como esa sensación? sí. A mí, de hecho, ahora con... O sea, a mí esto, la única duda que tenía yo de si realmente el canjeo de Rollins se iba a dar en SummerSlam era si Naomi lo hacía también en SummerSlam. Porque creo que no se iban a dar dos canjeos, aunque no fuese la misma noche, da igual. No, creo que no se iban a dar dos canjeos en el mismo evento, aunque fuesen dos días diferentes. Pero viendo que Naomi ya ha canjeado, realmente es que me cuadraba todo muchísimo para que Seth Rollins estuviera destinado a canjear en SummerSlam y conseguir el título por eso, quitándoselo a CM Punk y que siguiera la rivalidad, pero ahora ya con el título mundial de por medio. Pues yo te digo una cosa. Yo creo que WWE, ahora que sí que le importa tanto esto de los datos, las primeras veces en la historia y todos estos cuentos, que WWE venda que en 2025, SummerSlam 2025, fue el primer evento en el que se realizaron de manera exitosa dos canjeos del maletín. Evidentemente ahora ya no, no va a pasar, Ya, yeah. pero que yo creo que es algo que WWE sí que le podría llamar la atención, y no digo evidentemente ya que este año, pero que en un futuro, y más sabiendo que a WWE le gustan ya esto de los momentos virales, que tenga como la recopilación, por así decirlo, de dos reacciones a dos posibles canjeos. Yo creo que lo acabaremos viendo. La última de las opciones que tenemos es la que parece que WWE ha descartado, pero evidentemente todo esto depende un poco del contexto de la lesión de Seth Rollins. Y es que, en el peor de los casos, y esperemos que así no sea, se le debería, entiendo yo, desposeer a Seth Rollins del maletín de Money in the Bank, porque al final, si no tienes la oportunidad de que Mr. Money in the Bank canjee durante el año que tiene para hacerlo, al final estás desperdiciando un maletín. Entonces, la tercera alternativa sería que se diera, entendemos, una nueva lucha de escaleras para mantener un poco la esencia, para definir al nuevo Mr. Money in the Bank, como ya pasó en cierta medida en 2017, que en el primer Money in the Bank femenino, al final quien acaba descolgando el maletín no es Carmela, es James Ellsworth, y a la noche siguiente, tanto en cuanto técnicamente el maletín no lo había descolgado una luchadora, se dio una nueva lucha de escaleras para definir en ese momento a la primera Miss Money in the Bank, que ahí sí que fue Carmela. Entonces, aquí se tendría que hacer un poco lo mismo, tener una nueva lucha de escaleras en la que entendemos que los participantes deberían ser los mismos, solo que cambiando a Rollins por Bron Breakker, que es lo que más nos encaja, y hemos dado tres posibles ganadores. El primero, yo creo que es el que tendría más sentido, que es Bron Breakker. Sí, bueno, lo mismo que hemos comentado. Al final es la manera de que la facción siga teniendo ese prestigio y de que pueda seguir dando el mismo miedo. Y además, pues ya es darle el paso a Bron Breakker, que al final entre él y Bronson Reed hay un abismo de distancia para mí en cuanto a lo que es la lucha en ring, en cuanto al carisma y a todo. Entonces, yo creo que si alguna opción pasara por la cabeza de WWE en ese sentido, sería darle el maletín a Bron Breakker por lo mismo, ¿no? Pues para que siga teniendo el maletín la facción, lo siga teniendo uno de esos luchadores y que realmente, pues, además, aunque sea algo apresurado, pues Bron Breakker tuviera ese primer paso, aunque sea algo corto, porque seguramente sería un paso corto como campeón mundial, pero que tuviera ese primer inicio ya de tocar el oro. Sí que sería la opción, vamos a llamar, continuista, porque al final, como bien dices, Sí. el maletín no se mueve mucho, es decir, se queda dentro del mismo círculo, pero es que al final Bron Breakker yo creo que es el perfil de luchador ideal para ganar el Money in the Bank, porque no deja de ser un potencial main eventer joven y heel, que yo creo que son las tres claves que tiene que tener un ganador del maletín Money in the Bank. A mí personalmente, que un babyface gane el maletín me chirría un poco por el hecho de que al final estás aprovechándote de una situación de inferioridad por parte del campeón. Y eso es un comportamiento que entendemos se asocia más a un villano que no a un babyface, que en principio tiene el ideal de competir en igualdad de condiciones. Pero bueno, lo importante es que la primera opción, y que yo creo que además compartimos como la más coherente, sería la de Bron Breakker. La segunda sí que es cierto que a lo mejor es un poco más complicada, pero se podría dar porque es uno de los luchadores que tiene más apoyo por parte del público
y que con el paso del tiempo parece que cada vez es más difícil que le veamos con un campeonato mundial, y es el de LA Knight. Sí, sería dar un giro de 180 grados, las cosas como son, porque sería tirar por un luchador que a priori, pues obviamente no era el ganador. También es verdad que cuando estábamos haciendo las previas de Money in the Bank y demás, los dos ganadores y por los dos ganadores que rondaban por la cabeza de todo el mundo eran esos dos, LA Knight y Seth Rollins. Entonces realmente LA Knight sí sería un buen Money in the Bank porque yo creo que el perfil que tiene es de ese tipo de luchador que está en la zona media cartelera, puede pegar el salto, pero realmente no tiene como tanto potencial como para ser un gran campeón. Y quizás con la mejor opción que puede tener, pues eso, es teniendo el maletín en sus manos. Realmente tiene mucha... Bueno, el público lo tiene en un pedestal a LA Knight, entonces realmente sería un buen Money in the Bank. Es verdad que no es la opción más fácil del mundo. Yo creo que de hecho incluso te diría que de las tres, bueno, no, yo creo que la tercera es más loca todavía, la que vamos a dar, pero esta opción ya me parece bastante loca. O sea, realmente no creo que a WWE se le pase por la cabeza esto, pero seguramente en caso de que no le dieran el maletín a Bron Breakker, pues sería tirar por esa segunda opción que a priori iba a ser la de la que se llevase el maletín. Y además te digo una cosa, si lo llegara a ganar LA Knight y fuera Mr. Money in the Bank, no sé por qué, me pega más yendo por el campeonato Sí, de mundial de Sina. los pesos pesados. No, no, al contrario. Ah, no, el de... Me cuadra más Sí. yendo a por Raw que a por SmackDown. No sé por qué, pero le veo... Es que, a ver, LA Knight tampoco es un luchador que me acabe de llenar el ojo, por así decirlo. No me parece que tenga el pozo para ser la cara de la empresa, pero sí que podría ser un campeón mundial, en este caso el número 2, porque entendemos que el campeonato de la WWE es más que el campeonato de los pesos pesados. Yo creo Sí, que esto es más o menos una sí, sí. opinión que todo el mundo comparte. Y creo que LA Knight sí que podría hacer bien ese papel de campeón mundial de los pesos pesados, pero que tal vez el campeonato de la WWE le podría quedar un poquito grande. Sí, yo por la relación que tiene así como de un poco héroe americano y demás, sí que me cuadra más yendo a por John Cena y tal, porque también ha tenido un poco esa historia. Pero es verdad lo que tú dices que como tal, de los dos, el que tiene más prestigio es el campeonato que a día de hoy tiene John. Entonces, yo creo que conviene más que LA Knight en caso de que ganase el Money in the Bank fuese por el campeonato de Gunther. Realmente tiene más lógica y creo que sería cambiar de marca LA Knight porque creo que está en SmackDown. Ahora no lo sé realmente porque ha tenido tantos cambios y Sí, demás. creo que está en SmackDown. Y Es que tendría que hacer no el lo sé cambio porque, a, claro, como... Tendría que hacer el cambio a... Pero bueno, también tengo una cosa. Mm, Pocos luchadores realmente Sí. tienen una marca definida, por así decirlo. La última de las opciones que hemos planteado es el nombre de CM Punk. Claro, CM Punk técnicamente ya es el retador número uno al Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, pero desde el punto de vista de la rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins, sí que tendría sentido, o sí que le podría ver cómo pueden darle continuidad a esta historia en el hecho de que CM Punk pueda burlarse y pueda decirle que le ha robado, en este caso lo más preciado que tenía Seth Rollins, que era el maletín de Money in the Bank, y que además ha conseguido ser campeón mundial gracias a eso. Es decir, se podría seguir la historia de Punk y Rollins por este camino. Otra cosa es que evidentemente WWE quiere hacer eso, pero claro, siendo Punk el aspirante número uno al campeonato mundial de los pesos pesados, en este caso, me podría cuadrar que WWE, en el hipotético caso, repetimos, de que quisieran despojar a Seth Rollins del maletín, que así lo den así en Punk. Sobre todo, pues también por el hecho de que al no estar Seth Rollins, eh, le vendría bien a CM Punk el hecho de tener el maletín y pues eso, ¿no? Tener como ese cambio de decir, vale, pues te he quitado lo mejor que tienes y sería una manera de continuar la rivalidad y además sería un poco aprovechar, está feo decirlo, pero es aprovechar una lesión. En el sentido de que nosotros ponemos el contexto de que se diera de nuevo la lucha de escaleras con los mismos participantes que tuvimos la otra vez. Entonces sería cambiar al grande americano que está lesionado, aunque es verdad que tendría sentido que, teniendo en cuenta que ha cambiado el grande americano también, pues
podría entrar a la lucha ese nuevo grande americano, pero sería cambiarlo por CM Punk, cambiar a Seth Rollins por Bron Breakker y que pues CM Punk sea el que se lleve el maletín. Realmente es una opción que si la anterior ya era loca, que hemos dicho un giro de 180 grados, esta es de 270. Es más loca todavía. Pero bueno, yo creo que de cara a ser continuista con la rivalidad y a darle un poco de puntos a CM Punk de lo que ha sido, sería la tercera vez que gana el Money in the Bank, sería el máximo ganador del Money in the Bank, o sea que imagínate. Y le vendría bien realmente porque CM Punk, su nuevo paso por WWE, tampoco está siendo demasiado protagonista, entonces es una opción de hacer crecer tanto la figura de Punk a día de hoy como la figura de la marca que tampoco está más allá de estas de Seth Rollins, tampoco tiene mucho más. Pues estas son las formas que hemos visto, al menos nosotros, de guiar lo que pasará con el maletín de Money in the Bank, al menos en este año, yo creo que 2025. Y me gusta que hayas dicho esto de que CM Punk no está teniendo protagonismo, porque, Mario, nos lanzamos a los leones y es que hemos preparado un Popular Opinions que tenemos. Hemos hecho un total de 5. Hay algunas que yo creo que están más compradas que otras. Hay otras que no, evidentemente. Y esto sabemos y soy, porque la opinión además es mía, plenamente consciente de ello. Y si te parece, vamos a ir, yo creo que de, a lo mejor, más común, por así decirlo, a más polémica. Así Me parece vamos dejándolo perfecto. mejor para el final. Y yo creo que de estas unpopular opinions, la primera, que más o menos yo creo que se puede comprar, es que el buqueo de, vamos a decir, Triple H barra TKO está siendo superior al de Vince McMahon de 2017-2019, esa etapa en la que WWE no tenía competencia realmente y que ahí se dejó ir muchísimo. Sí, yo de hecho lo recuerdo como una etapa, o sea, es raro, ¿eh? Pero es la etapa en la que yo vuelvo a aficionarme de verdad a la WWE. Justo no tenía otro momento, ¿vale? En el que aficionarme. Y es un momento en el que yo realmente, sí, tenía ese hype de, claro, estoy volviendo a ver cosas que me gustaban en la infancia, estoy volviendo a ver luchadores de la infancia, pero claro, si analizas fríamente lo que era en ese momento, es que el producto era para mí muchísimo, pero muchísimo peor a lo que tenemos a día de hoy. O sea, en ese momento todo estaba basado en solo una persona, o dos o tres como mucho. A día de hoy creo que la variedad de luchadores y la cantidad de calidad in ring que tenemos ayuda a que al menos haya diferentes protagonistas dentro de los dos shows. O sea que eso ya lo veo bien. Yo realmente es mío, ¿vale? Esta un popular opinion es mía. Y la hemos puesto aquí porque sí, es verdad que mmm, puede no ser tan un popular, pero a día de hoy, tal y como se está criticando al buque de Triple H y que se dice incluso que no trabaja, pues hombre, creo que sí que se puede decir que es un poco un popular. Claro, es que la cosa está en el buqueo actual de WWE es malo, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, Sí, pero no es peor que el de Vince McMahon 2017-2019, porque yo recuerdo que en 2017 SmackDown era la hostia, porque era un muy buen programa, sobre todo cuando se respetaba la separación de marcas, pero es que ahí empieza el problema, que cuando, uno, no se empieza a respetar la división de marcas, dos, tienes el campeonato universal pasándose de manos entre Goldberg y Brock Lesnar, que no aparecían y los combates que daban no merecían para nada la pena. Tenías a Roman Reigns metido hasta en la sopa cuando la gente no le tragaba en absoluto, siendo babyface a la fuerza en rivalidades que no tenían ningún sentido, como por ejemplo la que tenía con Braun Strowman, que es una rivalidad que ocupó prácticamente todo un año o gran parte de un año, no recuerdo ahora si es 2017 o 2018, pero que tienen un montón de enfrentamientos y que en verdad la rivalidad es que no tenía sentido. Era simplemente, no. pues, Roman Reigns enfrentándose contra un gigante. Tenías muchas cosas muy malas, pero creo que tenías más allí que lo que tenías ahora con Triple H y con TKO. E insistimos, siendo ahora una época a nivel de buqueo
muy pero que muy jodida y de la que se pueden rescatar realmente muy poquitas cosas. Es que yo te diría, o sea, yo me acuerdo de esa época. Claro, yo te hablo sobre todo de 2018 más o menos, que es cuando entro de nuevo bien, ¿vale? A centrarme en todo. Tienes maravillas porque llevaba 2 años en la empresa eStyles, que fue como una novedad increíble. Tienes las apariciones en esa época pues, de Kevin Owens, de Sami Zayn, de Nakamura, que va bien, pero tienes pues la otra parte del show que era horrible, que es pues todo centrado en Roman Reigns, en Braun Strowman, en Brock Lesnar y realmente rivalidades que no te llevaban a nada. O sea, en esa época se repite el combate entre Roman y Brock Lesnar 20 veces, no llama la atención. Coincide además que son los primeros eventos de Arabia y demás, de pues Crown Jewel, el Greater Royal Rumble, Super Showdown en Australia. Ningún combate llamaba la atención en ese momento. O sea, no sé, es una época horrible que también pues por eso, porque coincide con todo, ¿no? Pero yo creo que no es comparable a lo que estamos teniendo a día de hoy con Triple H y yo creo que a día de hoy tenemos un producto mucho mejor, siendo algo que tampoco llama tanto la atención, ¿eh? Pero creo que el producto es bastante mejor que lo que teníamos hace unos años, ¿eh? Si hubiera que arreglar cosas, creo que arreglaríamos más de esa etapa, de esa etapa Sí. de 2017-2019 a la que tenemos actualmente. La segunda de las opiniones, esta es mía, yo creo que la he escuchado alguna vez, es decir, que la gente, bueno, se puede intentar abrir debate. Y es que yo creo que Brock Lesnar sí que debía romper la racha, sí que tenía que ser él el que pusiera el punto y final a la racha de victorias del Undertaker, pero no en WrestleMania 30. Y me explico. Si tú ves en un poquito de perspectiva, evidentemente con el tiempo es mucho más sencillo hablar. Pero viéndolo con el paso del tiempo y con los ojos del que ya ha visto todo lo que ha pasado, si tú ves cómo WWE trató a Brock Lesnar, sobre todo en ese 2014, tenía mucho sentido que por la forma en la que querías construir el personaje de Brock Lesnar como una bestia absolutamente imparable y dominante, tenía sentido que le dieras un logro como el de romper la racha. Porque lo siguiente que hace Brock Lesnar después de ganar al enterrador en WrestleMania es aplicarle 16 suplex a John Cena y pegarle la paliza de su vida en SummerSlam, dominando al que era la cara de la empresa. Por lo tanto, aquí ya teníamos una primera piedra sobre la que construir. Más allá, luego has visto todos los logros que le han dado a Brock Lesnar, todos los títulos, reinados eternos y demás, y tenía mucho sentido tener a Brock como el que rompiera la racha. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que en 2014 el enterrador aún te podía dar algún tipo de combate bien y largo. De hecho, la lucha en WrestleMania entre Lesnar y Taker son unos 20 minutos y eso que el Undertaker lleva una conmoción cerebral, creo, desde nada. A lo mejor llevará 5 minutos compitiendo, tiene una conmoción y aún así se aguanta la lucha. Y a lo mejor, me lo invento, ¿eh? En 2016, cuando tienes ya al enterrador en un nivel físico más bajo, pues a lo mejor ahí sí que era el momento de hacer eso, es decir, como mover los planes 2 años en el tiempo, pero claro, todo esto es muy difícil de cuadrar porque son muchas historias, muchos competidores y muchos condicionantes, pero en líneas generales, y volviendo al tema, yo creo que Brock Lesnar sí que era el luchador indicado para romper la racha. Yo también, o sea, lo entiendo y estoy de acuerdo, ¿eh? En ese sentido, en que viendo cómo estaba todo y viendo además los demás luchadores que podían romper la racha del Undertaker, cuadraba todo mucho más de que fuese Brock Lesnar. Pero es verdad que no tenía que ser. O sea, yo creo que fue demasiado pronto y además que a partir de esa derrota del Undertaker, el Undertaker sigue compitiendo en WrestleMania y eso pues, tampoco fue bien. Yo creo que, de hecho, después de la derrota, o sea, yo lo que tengo en mi mente es que si algún día se rompía la racha, que yo creo que si se rompía, pues yo entiendo que fuese Brock Lesnar y de hecho compro que tuviera que romperse en algún momento. Pero yo siempre lo he pensado que creo que si se rompía la racha tenía que ser el día que Taker dejase de aparecer en pantalla, al menos in-ring para luchar en WrestleMania y demás. Porque es que un año más tarde volvió a luchar Taker y de hecho es que me acuerdo que
hasta WrestleMania 34, creo, sí. En WrestleMania 34 es la última aparición del Undertaker en WrestleMania, más allá de esta última en WrestleMania 40. Bueno, sí, porque, Entonces, no te voy a decir, tiene el combate cinematográfico con AJ sí, Styles, con AJ Styles, sí. pero digamos compitiendo, vamos a decir, Sí, sí, tradicionalmente, sí que es lo último que hace WrestleMania 34. Y es un, sí, sí, es a un eso me competir refería. entre comillas. Sí, a eso me refería. Entonces, yo creo que si, mira, si llega a alargarse un par de años, o sea, yo habría entendido esto si se da en WrestleMania 33, que es cuando tiene la segunda derrota el Undertaker contra Roman Reigns, que yo creo que esa, creo que estamos todos de acuerdo que no tenía que haberse dado nunca, y menos en ese momento en que Roman Reigns mmm, no estaba preparado para ser la cara de la empresa. Yo creo que si se hubiese dado en WrestleMania 33, es el Undertaker Brock Lesnar, ahí habría entendido que finalice todo, que se acabe la racha y que el Undertaker, pues, que ya no volviera a un ring más allá de estos careos que tuvo, pues, el de WrestleMania 40 y, bueno, te cuento también el de WrestleMania 34 porque fue una lucha de 2 minutos. O sea que, más allá de eso, que se quedara ahí. Y al final le estás dando a Brock Lesnar, por así decirlo, el privilegio de ser el que retire al Undertaker, porque es verdad que una vez pierde en WrestleMania 30, ya cuando vuelve al año siguiente como que no es lo mismo, como que no desprende ese aura de invencibilidad, claro, evidentemente ya no la tiene. Y si le quitas al Undertaker en WrestleMania esta, no sé, esta condición de invicto, a ver que se me entienda, ¿vale? Porque esto es muy entrecomillado, pero pasa a ser un luchador más en el sentido de que ya ha perdido, ya no tiene ese punto especial, tiene un récord muy bueno, pero no un récord inmaculado. Esa es esa es la clave. La siguiente de la... Por cierto, esta opinión es mía, ¿eh? O sea, esta me pongo yo la medalla y pongo el pecho por quien tenga que venir a criticarme. La siguiente de las opiniones, esta sí que es tuya, y tiene que ver con dos luchadoras en particular que han sido muy protagonistas estos últimos años, esta última década. Y es que, bueno, te voy a decir que la digas tú, solo te voy a decir que están involucradas Charlotte Flair y Becky Lynch. Sí, a ver, yo voy a decir que, salvando un poco los muebles, voy a decir que es en un contexto, ¿vale? Yo opino que Charlotte y Becky Lynch están sobrebuqueadas. Quiero decir, yo creo que en la época en la que llegan las cuatro jinetes, creo que se le da muy poco protagonismo a las otras dos y a otras luchadoras que llegan en esa época, que están cerca del nivel que tenían. Y yo creo que se les sobrebuquea demasiado. Con Charlotte creo que es más que obvio que esto iba a ocurrir por la descendencia genética que tiene, que obviamente pues tener a Ric Flair como padre pues hace que te vayan a comparar con él. Además, formas parte de otra división, porque no es la división masculina, al ser la división femenina es algo novedoso. Y entiendo que la idea de WWE siempre ha sido que Charlotte obtenga los mismos títulos que obtuvo Ric Flair, que a mí me parece bien. El problema de todo esto es que tuvo momentos en los que fue, o sea, creo que se apresuró demasiado WWE con Charlotte. O sea, a mí me ha gustado mucho siempre en el ring. O sea, yo de hecho te diría que ha sido de mis luchadoras favoritas en los últimos años, porque a mí me gustaba mucho Charlotte en ring. A día de hoy creo que no está trabajando tanto y creo que no está en las mismas condiciones que hace unos años. Pero aún así yo sigo pensando que es la mayor leyenda prácticamente de la división femenina. Ahora, para mí se le han dado demasiadas cosas para los años que lleva y que realmente podrían haberle dado protagonismo a otras luchadoras. Y con el caso de Becky Lynch, pues a mí es una luchadora que a día de hoy me gusta más in ring, pero sobre todo en sus inicios a mí no me gustaba demasiado lo que hacía en el ring y sobre todo para mí el mayor momento de sobrevaloración, sobrebuqueo, creo que es en WrestleMania 35. O sea, creo que es la persona que sale ganadora de el primer main event femenino de la historia, un WrestleMania de una noche además, sale de una manera un poco extraña, porque además fue un paquetito algo raro, que ya te indica que realmente Becky, yo creo que
no estaba preparada como para eso. Con el paso del tiempo, claro, ahora es difícil decir que están sobrevaloradas porque probablemente sean las dos mayores leyendas de la división femenina que hay a día de hoy en el roster. Pero yo creo que han tenido momentos de estar sobrebuqueadas y sobre todo que se podían haber aprovechado a otras luchadoras. Hablo de Bailey, que quizás es la tercera pata de la mesa que ha ido siempre por delante, pero sobre todo yo nombro a Sasha Banks y a Alexa Bliss, que yo creo que no han tenido tanto protagonismo para lo que podían haber dado, sobre todo Sasha Banks. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Sí que es cierto, me cuesta mucho pensar en el concepto sobrevalorada con Mm. Charlotte Flair, pero claro, entiendo el punto de sobrevalorada en el sentido de que muchas veces ha tenido reinados de 2 meses, un mes, por Y el de simple, minutos. claro, por el simple y llano hecho de querer igualar el récord de su padre, que yo creo que es lo que WWE tiene en mente. Más pronto que tarde que Charlotte Flair sume 16 títulos mundiales, al igual que lo hizo Ric Flair en su época. Aquí es donde entra el punto de discusión, porque a mí, o sea, in ring, es que me parece que Charlotte Flair es, cuando le apetece, esto es como todo, evidentemente, pero cuando le Mm. apetece, o sea, es que tú ves combatir a Charlotte Flair y, hostia, es que es una maravilla, es increíble ver cómo se mueve, cómo trabaja, cómo vende, cómo actúa, es brutal. El problema es eso, que últimamente parece como que le da más, no sé, le da más pereza competir o dar luchas como las que daba en años anteriores. Y respecto a Becky Lynch, yo estoy bastante al revés. A mí era una luchadora que me gustaba, sobre todo en su primera época en el roster principal, a raíz del personaje de The Man. Como bien dices, le sobreexponen y le sobrebuquean al máximo. De hecho, como bien has dicho, el mayor ejemplo es el main event de WrestleMania junto a Ronda Rousey y a Charlotte Flair precisamente, en el que gana cubriendo a Ronda Rousey, que eso es muy importante, que el pin se lo lleva Sí, sí. Ronda Rousey, que es una figura trascendental, ya no te digo en WWE porque no, pero en el deporte femenino, a nivel histórico, es un nombre muy importante, y está siendo ella la que recibe el pin, y a partir de aquí es que se da como un reinado en el que eran rivalidades muy planas, que simplemente era que Becky Lynch actuaba a cierta medida como un poco bully, pero no sé, es que a mí es que no me decía nada. Y bueno, ahora con el paso del tiempo, yo creo que se ha rebajado este soufflé de The Man, que ya ese personaje, evidentemente, se ha quedado atrás en el tiempo. Y ahora está un poco Becky Lynch, que se entienda, viviendo de lo que fue. Viviendo del legado que ha construido durante muchos años y bien construido, con esfuerzo, trabajo, sacrificio, etcétera. Pero sí que entiendo y comparto que históricamente son dos luchadoras a las que de una manera u otra se les ha sobreexigido y se les ha dado un papel preponderante que yo creo que no les correspondía en todo momento. Sí, yo, o sea, realmente es por lo que salgo a decir esto, ¿eh? O sea, ya te digo que, como tú bien has dicho, Charlotte es lo que decimos, en plan, cuando decide estar bien en ring, es de las mejores luchadoras de la compañía, pero sin ninguna duda. El problema es que a día de hoy tampoco está queriendo forzarse demasiado. Y por ejemplo, pues mira, es que el ejemplo lo tienes en su combate de WrestleMania contra Tiffany. Yo creo que podría haber dado una lucha increíble, aprovechar al talento que tienes enfrente y no lo hizo. Y en el caso de Becky Lynch, pues por lo mismo, porque creo que In Ring nunca ha sido, o sea, para mí nunca ha sido la octava maravilla, pero bien, se defendía bastante bien. Pero además es que fue demasiado exagerado para mí todo lo que se le da y me parece que podían haberle dado protagonismo a otras luchadoras que no se lo dieron. La cuarta opinión impopular es la que hayas dejado caer antes Sí. y es una que realmente compartimos. Esta yo creo que es la única en la que hemos estado de acuerdo los dos al 100%. Y es que, como bien has dicho, esta segunda etapa de CM Punk, desde que vuelve en Survivor Series, no está siendo del todo buena. A mí me parece que está siendo, no voy a decir mala, pero que está dejando mucho de ver. Más allá del tema de la lesión, que lo deja apartado prácticamente un año, yo te digo una cosa.
A mí la rivalidad Punk-Rollins me cansa ya, me aburre. Porque es que es muy repetitiva, es todo el rato lo mismo. Y está bien al principio, lo entiendo, que tengan su rivalidad, su carreo. Pero yo creo que WWE, al no haber podido exprimir al máximo esa rivalidad cuando tocaba, la están queriendo extender a, vamos, hasta el hartazgo. Y a mí ya, ¿qué quieres que te diga? Es que CM Punk tendría que ir por un camino y Seth Rollins por el otro. Y si se tienen que cruzar, que se crucen pero con un sentido y con una coherencia. Que no de forma completamente aleatoria, pues de repente vuelvan a odiarse. Porque es que en teoría, su cierre de rivalidad, por así decirlo, ya lo tuvieron en el primer episodio de Raw de este año, en el Steel Cage, en el Raw de Netflix. En teoría ya estaba ahí, ese era el final del cierre de la rivalidad, pero no, lo han querido mantener, 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 y yo creo que esto hace que CM Punk no haya podido tener la importancia que debería haber tenido y haber desaprovechado varias posibles historias interesantes. De hecho, mira, de hecho ya te digo que para mí la primera historia interesante que se me viene a la cabeza es la que se podría empezar de cara a SummerSlam, que es por el campeonato contra Gunther. O sea, yo creo que teniendo la cantidad de luchadores que tienes a día de hoy interesantes, juntarlos con un CM Punk que es una leyenda, es uno de los mejores luchadores que has tenido y que realmente es un regreso que llevabas esperando un montón de años, pues hombre, yo creo que tendrías que haberlo aprovechado para meterlo en rivalidades distintas. O sea, creo que no está teniendo protagonismo CM Punk a día de hoy por culpa de eso. Yo verlo pues constantemente con Seth Rollins y además prácticamente siempre lo vemos como el perdedor porque al final con la facción nueva de Seth Rollins es casi imposible que queden por debajo. Ujú. Es verlo un poco mal. O sea, y a mí no me está gustando por eso esta segunda etapa de CM Punk, porque creo que tendría que ir a por otros caminos. Ahora, como tú has dicho que se podían cruzar Seth Rollins y CM Punk en el camino de alguna manera, tendría que haber sido ahora, obviamente, obviando la lesión de Seth, contando que no estuviera lesionado. El cruce que podrían tener ahora en el camino sería este, que CM Punk con Gunther pues tuviera esa rivalidad, que gane la lucha CM Punk, sea en SummerSlam, sea en cualquier otro evento, y que canje ese Rollins sobre CM Punk, aprovechando la situación, o incluso si no ha ganado, que sea en mitad de la lucha, lo que sea. Pero yo creo que sería la única manera de cruzarlos en una rivalidad que a priori ya debería estar cerrada y que, como tú has dicho, si no eran Raw en Netflix, yo para mí igual se tendría que haber cerrado en WrestleMania este año. Claro, sí, al final yo creo que el punto más importante es ese, que CM Punk no está teniendo un buen segundo run en WWE porque se han casillado en una única rivalidad y es que parece que de ahí no sale. Es decir, CM Punk contra John Cena era una cosa que evidentemente sabíamos que se tenía que dar. Han tardado muchísimo, a mi parecer, en hacerlo. Vale que John Cena no estaba, pero yo qué sé, haberle dado más tiempo, no ser en un Neto Champions de manera apresurada. Contra Randy Orton. Hombre, un CM Punk contra Randy Orton, yo creo que a la gente le gustaría verlo. Contra Cody Rhodes, con quien ha tenido careos, también deberían hacerse. Un CM Punk contra AJ Styles, ostras, sería brutal ese combate. Vale que ninguno de los dos está en su cenit físico, sí, lo entiendo. Pero da igual, es una lucha que te vende solo. Los nombres te los vende solos. O sea, Sí, acabamos de tener a CM Punk con John Cena, ¿eh? O sea, realmente por eso te lo mismo, venden de sobras. son muchas opciones las que has dejado de lado o has aparcado o directamente ni te has planteado porque tu misión única es CM Punk contra Rollins y CM Punk contra Rollins y CM Punk contra Rollins. Y como eso era tu primer plato, segundo plato y postre, ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora tienes que hacer que CM Punk vuele libre, porque lo más libre que ha volado CM Punk, por así decirlo, es cuando tiene la rivalidad con Drew McIntyre. Y además, Mm. en el inicio de esa rivalidad también está metido Seth Rollins, porque creo que es en SummerSlam, Sí. ejerce de árbitro especial en la lucha que tiene junto a Drew McIntyre. Por lo tanto, yo creo, y te lo digo sinceramente, que para mí suspende esta segunda etapa de CM Punk en la WWE por el simple y llano hecho de que no deja de ser un cromo repetido y que si tú analizas semana tras semana, es que te queda un personaje con mucho potencial, pero es que te queda un personaje estancadísimo. Es que además, con las posibilidades que tienes, que es que ese es el problema, que es que no lo aprovechas. O sea, realmente
más allá de si la rivalidad entre Punk y Seth está bien, que lo está, porque realmente es que a día de hoy es el principal producto, ¿no? de Raw, pero yo creo que ya pasó, o sea, yo creo que ya tiene que ir cada uno por otros caminos y sobre todo, pues, que CM Punk, es que tienes que aprovecharlo, o sea, es que has traído de vuelta, probablemente es el mayor regreso que has tenido en tu historia, o al menos en los últimos años, junto al de Edge en Royal Rumble, o sea, tienes que aprovecharlo y yo creo que no lo estás aprovechando bien, sobre todo de cara, pues, es que lo tienes muy fácil además con CM Punk, porque es que es un luchador que sí, fue campeón del mundo, fue una de las caras de la empresa hace 10 años, 12 años, pero realmente le faltan cosas por ganar así en Punk. Lo tienes muy fácil para conseguir que en este último run, en que ya está más mayor, pero que lo vimos también con Edge, Edge volvió a ganar el Royal Rumble, pues CM Punk podría ganar el Royal Rumble. Iba a decir de nuevo, no es de nuevo, es que sería la primera vez que gana CM Punk el Royal Rumble. O sea, y es tener un ganador nuevo, que es que te viene bien, porque lo lógico es no repetir ganadores. Que Yo creo que lo puedes aprovechar de otra forma. dentro de lo que cabe, me gusta que saques el nombre de Edge porque a Edge, salvo títulos, le das todo. Porque le das Sí. el Royal Rumble, le das rivales. Main event de WrestleMania. Le das rivales también diversos. Bueno, mira, pues te entretiene, te lo montas bien y tiene, bueno, pues eso, muchas capas, muchas rivalidades y muchos rivales diferentes. Y ahora vamos a la última de las opiniones impopulares. Esta es mía, vuelvo a repetir, esta es mía. Y yo creo que esta es la más impopular. O sea, yo creo que Yo no estoy de acuerdo con él, ¿eh? por esto, Súper. se celebrarán juicios. Por esto. Pero yo te lo digo seriamente, y en Adelante, contra maestro. de lo que piensa el 99.9%, yo creo que Sami Zayn no debe ser campeón mundial. Me voy a explicar, no te rías. Explícate, explícate. Me voy a explicar. Sami Zayn tiene un personaje de underdog, de luchar siempre contra la adversidad, de ser siempre, vamos a decir, el segundo en discordia, por así decirlo, que nunca triunfa. ¿Qué pasa? Que cuando ese personaje no consigue evolucionar, como es el caso de Sami Zayn, te queda, que se me entienda, en la mente el imaginario de un, no voy a decir perdedor, pero sí de un luchador que no puede alcanzar el 100%. Y para ser campeón mundial, tienes que ser el 100%. No puedes tener la sensación de que en cada defensa lo puedes perder. Y te voy a poner un ejemplo. Jey Uso tenía, en cierta manera, también ese aura de underdog, de que le puteaban porque no conseguía ser campeón mundial, porque oportunidad que tenía, oportunidad que desperdiciaba. Le acabas dando el título mundial y al mes y medio, no sé si es que te arrepientes, no sé si es que ves que algo ha fallado, no sé cuál es el motivo, pero después de 50 días, en un episodio de Raw cualquiera, pierde el campeonato mundial. Y mucho me temo que si Sami Zayn logra en algún momento ser campeón mundial, no va a tener un reinado largo, porque su personaje, al no haber evolucionado, se ha quedado estancado en el, el que lucha por ganar. Y en el caso de ser campeón tienes que luchar por no perder. Yo, mira, te voy a decir que lo compro un poco en el sentido de que lo estás comparando con Jey Uso y demás, bueno, entiendo tu parte, en plan, entiendo que en el sentido de que no se ve a Sami Zayn con ese potencial, que no se le ve, digamos que ser esa fuerza que pueda tener un campeón y que, por ejemplo, pues sí que vemos en otros luchadores que no han sido campeones aún, pero que pueden llegar a serlo, ¿no? Como pues Jacob Fatu, Bron Breakker, como veíamos antes en Kevin Owens, que sí que ha sido campeón mundial, pero sí que se le podía ver más que a Sami Zayn, pero aún así es que yo creo que Sami Zayn, o sea, solo por el hecho de ser de los personajes más queridos que ha habido nunca, porque aparte para mí In Ring, a mí me parece una maravilla Sami Zayn, aunque ya es verdad que no es el mismo de hace 10 años, pero me sigue pareciendo un grandísimo luchador y que tiene un montón de historia detrás, porque por ejemplo con Gunther tiene mucha historia detrás, siendo él el que le quitó la racha de campeón intercontinental, pues hombre, me parece un poco extraña
que tú creas que no va a ser, o sea, que no puede ser campeón. Y también te voy a decir otra cosa. Yo creo que por el hecho de los campeones que hemos tenido, los campeones mundiales que hemos visto en los últimos 10 años, si te pones a mirar la lista, hay un montón de campeones que no tienen ningún sentido y que realmente Sami Zayn tiene mucho más sentido. Yo sé que tú no estás de acuerdo con esos campeones, yo tampoco, pero creo que precisamente por eso, o sea, es que he visto en plan, hemos visto a Jey Uso, hemos visto a Jinder Mahal, que bueno, eso ya es otro caso, ¿no? Hemos visto a Kofi Kingston. Yo creo que Sami Zayn también tiene esa parte de underdog y creo que sí que tendría que ser campeón mundial por eso. De hecho, mira, que has dicho lo de los 50 días de Jey Uso, yo te digo que sí creo que si Sami Zayn perdiera el campeonato mundial algo temprano, por así decirlo, yo creo que sería más como con Kofi Kingston, que lo perdió, que lo tuvo más de 100 días, lo tuvo, Fue mira, estuvo ciento tiempo, ¿eh? ochenta días. Porque ciento estuvo ochenta días. de- Estuvo más tiempo de lo que pensaba, ¿eh? desde, No recordaba tanto. desde WrestleMania, no sé si hasta antes de Survivor Series, creo, puede Claro, es ser. que, sí, claro, es que Kofi, sí, sí, claro, Kofi retiene en SummerSlam también, no me acordaba, Ujú. sí. Pero Pero yo creo que estaría como mínimo hasta SummerSlam, yo al menos lo dejaría así. te voy a ser mala persona, pero te voy a dar la vuelta al argumento. Tú has dicho que Sami Zayn tiene que ser campeón porque ha habido otros campeones en la última década que no deberían haberlo sido y han tenido oro máximo. Claro, entonces yo creo que lo que habría que hacer es evitar los errores y no darle el título a alguien que no se lo merece o que no deba ser campeón. Antes que dárselo por él, se lo merece. Porque, a ver, entiéndeme, por trabajar todos trabajan y todos quieren ser campeón mundiales. Eso es una obviedad. Pero creo que el problema de Sami Zayn es que tiene un personaje que si tú pillas el de ahora y pillas el de hace 7 u 8 años, es que no te cambia nada. Es que el mayor cambio que ha tenido Sami Zayn realmente es cuando se meten de Bloodline. Que es cuando, bueno, pues tiene un poco más de relevancia, pero la que le toca ser otra vez Babyface vuelve a caer en lo mismo. Es ser el underdog que pelea, pelea, pelea y no acaba ganando. Y te voy a poner un ejemplo yéndome mucho más arriba. Y es el nombre de Cody Rhodes. Cody Rhodes, desde que llega a WWE, tiene unos cuantos años, tiene 2 años en los que su historia, valga la redundancia, se basa en ser campeón mundial. El problema no es que tu historia sea, hostia, quiero ser campeón mundial y voy a sobreponerme a todo para serlo. El problema no es el cómo llegar hasta allí. El problema es, una vez estás, hacia dónde tiras. Y el reinado de Cody Rhodes, durante un año que lo ha tenido, yo creo, más sombras que luces. El reinado de Jey Uso, por, insisto, tomar el ejemplo más cercano, es un reinado lleno de sombras. No tiene ninguna luz. Por eso yo creo que lo han construido de una manera en la que a Sami Zayn se le ha puesto el San Benito de perdedor o de segunda espada. Y como no tiene ese potencial de ser campeón, como sí lo ha sido, por ejemplo, como bien has dicho, Kevin Owens, que es un luchador que yo creo que sí que tiene la ascendencia y sí que tiene el poderío para ser campeón mundial, y eso que creo que lo ha sido una vez, fue Creo campeón que fue campeón universal y ya está, ¿eh? universal No hace sé si... tropecientos años y ya Sí, está. sí, claro, al principio. Claro, pero sí que yo creo que tenía más potencial y podía llegar más arriba que Sami Zayn. Hombre, sí, pero también es que es lo que te digo, son este tipo de historias que yo creo que se tienen que cerrar bien. O sea, yo creo que estamos acostumbrados a ver en WWE estos cierres de historias bien y yo creo que justo la de Sami Zayn, o sea, creo que es de los pocos luchadores a los que le falta cerrar una historia así bien, porque es que además tiene, o sea, la cosa es que tiene rivales con los que se pueden crear historias así. Esa es la cosa. Y que en los que ya ha tenido rivales. Entonces, yo al menos apostaría el 100% por Sami Zayn, además este año. Pero bueno, entiendo que para ti no, o sea, entiendo que lo tuyo va por otros lados y realmente lo puedo llegar a comprar, ¿eh? Pero sí, sí, o sea, es una opinión que yo no tengo y que pues yo creo que de las cinco que hemos dicho es la más impopular, ¿eh? Eso sí, vaya por delante, Sami Zayn
a nivel en ring me parece un luchadorazo. O sea, eso sí, no voy a decir que sea malo Sí. ni muchísimo menos. O sea, yo me quejo más Yo, de todo lo que hay, vamos a decir, fuera del cuadrilátero que dentro. Pero bueno, estas son yo creo que nuestras... te pasa lo mismo, o sea, cierro con esto. ¿Eh? Yo Sí, creo que sí. te pasa a ti lo mismo con Sami Zayn que a mí con Chad Gable. A mí Chad Gable me parece un grandísimo luchador, pero yo no le veo potencial como para ser campeón mundial por todo, por personaje, por el hecho de que estoy cogiendo mi meñique, ¿vale? En plan, como es así, ¿sabes? Sí, 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 sí. No me genera esa confianza como campeón que sí que me generan otros luchadores. Entonces yo creo que te pasa lo mismo a ti con Sami Zayn. Pues estas han sido nuestras opiniones impopulares. Estamos abiertos a cualquier tipo de funa o crítica, porque sabemos que así van a caer. Pero bueno, después de todo este repaso y de todo lo que hemos vivido y hablado, nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Reyes del Ring.